Qué alegría da cuando recibimos personas nuevas. Ahorita en un momentito les damos la bienvenida a todas las personas nuevas que nos visitan por primera vez en esta su iglesia, su casa, Vida Nueva, Cuernavaca. Nos da mucho gusto recibirles y a todos los que ya son de casa, congregantes, miembros, bienvenidos. Bienvenidos, hermanos, qué gusto verles. Hace una semana estuve en la ciudad de Taxco, Guerrero, por eso no me vieron. Bueno, seguramente me vieron en las redes, ¿verdad? Eh, en la comunidad cristiana Más Conexión, así se llama la iglesia, en Taxco. Periódicamente al año me invitan a compartir, entonces por eso estuve por allá. Es una iglesia que nos ha pedido consejería, nos han pedido apoyo en algunas cuestiones que el Señor ha permitido que tengamos aquí. Entonces, pues el pastor de esta comunidad me ha pedido apoyo y con mucho amor, pues les hemos brindado, con base en la palabra de Dios, nuestra experiencia de lo que debe de hacerse en una iglesia. Ellos vienen de un movimiento antibíblico, se dividieron y pues lamentablemente provocó muchos problemas internos, pero gracias a Dios el Señor está poniendo orden en su iglesia. Así que esa es la razón, hermanos, por las que estuve en Taxco, pero nada como estar aquí con ustedes en casa. Ok, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con nuestra familia de Vida Nueva Cuernavaca. ¿Están listos para la historia bíblica del día de hoy? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, eres el Dios de la historia, el Dios que movió los imperios de la antigüedad, el Dios que trabaja, el Dios que obra de manera poderosa en los destinos del hombre. Qué hermoso es contemplar con nuestros propios ojos que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Padre, que a través de la predicación de tu palabra, en este panorama histórico que haremos, déjanos asombrar de cómo todo está desarrollándose en el curso del destino conforme el decreto que tú estableciste, incluso desde antes de la fundación del mundo. Padre, que asombremos el curso de la historia que es tuya. Permítenos seguir asombrándonos del Dios que hemos venido a adorar, el Dios que vino a salvarnos y el Dios que algún día regresará. Permítenos, oh Dios, en esta preciosa hora de la mañana, reunido con tu pueblo, contemplar anonadados el impacto tan grande que eres tú en la historia del ser humano. Llévanos a esa cruz, a donde se efectuó el plan de nuestra redención. Déjanos seguir asombrándonos de Jesucristo, tu amado Hijo, quien fue enviado por causa de nuestras transgresiones y por causa de nuestras maldiciones. Bendice este mensaje, Señor, y prepara el corazón de tu pueblo para ser receptivo a tu enseñanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en la sección entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años y Dios no habló. Las últimas palabras registradas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron a través del profeta Malaquías.
Y de repente Dios guardó silencio. Pero Dios siguió obrando en la historia secular, señores historiadores. El Dios que adoramos los cristianos es el único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, y Él es el que tiene en sus manos el designio de la historia humana. Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma y todos los imperios de la antigüedad, todo está en el plan orquestado del Dios de la historia. Entre la última página de Malaquías en tu Biblia y la primera página del Nuevo Testamento en Mateo, hay 400 años. El Mesías está por llegar. Y ya vimos los imperios. Ya vimos un poco del placer, la religión, la sabiduría de los griegos, el poder romano. Todo eso preparó el camino para la llegada del Mesías. Sí, mis hermanos, Dios quiere mostrarte que no es el placer. Dios en su palabra nos quiere mostrar que no es la religión. Dios en la historia te demuestra que no es la sabiduría aristotélica. También Dios te quiere demostrar que no es el poderío de Roma lo que puede llenar, satisfacer el corazón vacío, seco de una persona cuando Dios guarda silencio. Todo esto Dios lo preparó para que hubiera un ambiente de expectación, de hambre y de sed en un pueblo ansioso de recibir al Mesías. Mis hermanos, la condición de la historia secular es también la tuya y la mía cuando Cristo viene a tu vida. ¿O qué? ¿Te llenaba la religión? ¿O qué? ¿Te llenaban los placeres? ¿De veras crees que era la sabiduría que te enseñaron en la escuela lo que llena el profundo vacío con el que nacemos? ¿Creíste que era el placer sexual? ¿Creíste que eran las filosofías, postulados y cosmovisiones antibíblicas del mundo la que en verdad llena el vacío de tu vida? ¿Ven cómo se parece la historia de allá afuera secular de los imperios a tu propia historia en lo individual? Dios prepara ese corazón seco, vacío y ausente de Dios para que entiendas que solo Cristo te llena, que solo su palabra te alimenta. Pero Dios guardó silencio, no dijo nada. No levantó ningún profeta hasta que aparece el Bautista. Pero antes de que aparezca el Bautista, en este periodo llamado periodo intertestamentario, quiero llevarlos en esta mañana a una clase de historia. Porque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, hay 4 puntos importantes que todos los cristianos, que todos los que amamos la Biblia, debemos de conocer. Para entender un poquito, ¿quiénes son los fariseos, por ejemplo? Para entender un poquito, ¿qué es una sinagoga? Para entender un poquito, ¿quiénes son los celotes? Bueno, necesito irme al periodo intertestamentario. Para yo comprender por qué mi Biblia, a partir de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, está escrita en griego, tengo que irme al periodo intertestamentario. Para yo comprender por qué Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 10 está en una fiesta que se llama la fiesta del Hanukkah, tengo que irme al periodo intertestamentario.
Así que hermanos, cuando yo voy al Nuevo Testamento, lo que ya vamos a hacer en los próximos domingos, en esta serie de la Biblia, libro por libro, necesito darles a ustedes las 4 enseñanzas más importantes, básicas, que todo estudiante de la Biblia debe de tener entre Malaquías y Mateo. 400 años hay ahí. Número 1, la sucesión del poder político. La sucesión del poder político. Número 2, lo que debemos de conocer en este periodo de silencio son los grupos revolucionarios. Grupos revolucionarios. Número 3, lo que yo debo de comprender y estudiar para llegar al Nuevo Testamento son los grupos religiosos. Número 3, hay una enseñanza tremenda en este periodo de silencio en una serie de grupos religiosos. Y número 4, la espera del Mesías. ¿Y qué creen? Estamos igualito a esos tiempos otra vez. Ya vino el Mesías la primera vez. Hoy te vas a asombrar cómo otra vez se repite la historia el día de hoy, año 2025, en que una vez más Dios está moviendo los hilos de la historia para volver a esperar a su Hijo por segunda vez, a establecer por fin su reino eterno. Esto es impactante. Hubo una espera, la primera del Mesías. Hoy, mis hermanos, les aviso, el Dios que controla todos los acontecimientos de la historia, otra vez está moviendo las naciones, la religión y todo lo que Dios está preparando para la llegada de su Hijo por segunda vez. Número 1, la sucesión del poder político. Para entender el periodo intestamentario tengo que hablarles de Grecia. Para entender lo que hay entre Malaquías y Mateo tengo que hablarles de Roma. Imperios profetizados en el libro de Daniel, señores escépticos y señores ateos. Para yo hablar del periodo intertestamentario, señores historiadores, tengo que hablar de un personaje llamado Alejandro el Magno. En el año 323, vamos a la historia, iglesia. Qué hermoso que un cristiano pueda abrir este libro, y qué ignorante si crees que este es un libro religioso. No, señores, déjenme abrir una de las profecías más impactantes en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos del 20 al 22. Vamos al libro profético de Daniel, en el capítulo 8, versículos del 20 al 22. Periodo intertestamentario. Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, año 323 antes de Cristo. Curioso, este hombre muere exactamente a la edad en que muere Cristo, 33 años. Y a la edad de 33 años, con la muerte de este joven genio, es un genio militar, es un genio de la guerra. Alejandro el Magno fue profetizado miles de años antes de su nacimiento. No había nacido este muchacho y Dios hablaba de él en la profecía que le da al profeta cautivo en Babilonia, otro imperio profetizado por Dios, en el capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos,
Estos son los reyes de Media y de Persia. Vean la precisión histórica que Dios le revela a Daniel. Se levantará el imperio de Media y de Persia. Versículo 21, señores historiadores. El macho cabrío será un rey de Grecia. Grecia, por nombre Dios te da una ciudad que hasta el día de hoy existe. Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno, escucha, que fue quebrado, ¿cuántos sucedieron en su lugar? En el año 323, cuando muere ese macho cabrío que tiene un cuerno grande, ese rey primero, cuando fue quebrado, le sucedieron 4 generales. Dice la profecía, versículo 22, y sucedieron 4 en su lugar. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Significa que 4 reinos impresionantes se levantarán de esa nación, pero no lograrán tener la fuerza de Alejandro el Magno. Amados hermanos, esto se cumplió en el año 323 antes de Cristo. A la muerte de general Alejandro el Magno le suceden 4 generales, tal como la Biblia lo había profetizado. Hace 15 días les di los nombres de esos 4 generales, pero no me interesan los 4, me interesan 2. 2. Los Ptolomeos y los Seleucos. De la división de 4, la historia intertestamentaria nos obliga a estudiar a Ptolomeo y a Seleuco. Surge la dinastía de los Ptolomeos, que se centran en Egipto, y la capital de aquel entonces era Alejandría. Ahí se hizo una famosísima biblioteca. La biblioteca de Alejandría, capital de Egipto. Allá se va este poderío de los Ptolomeos, centrada en Egipto, cuya capital es Alejandría. Y los Seleucos se van hacia la región de Siria con la capital Antíoco. No pierdas de vista esta palabra, Antíoco, porque vamos a estudiar que aquí se levanta una especie de anticristo llamado Antíoco Epífanes. Entonces, vámonos despacio, no hay prisa. Una vez que el Señor profetiza el surgimiento de Alejandro el Magno, y Dios anuncia cientos de años antes que se iban a dividir en 4 reinos, para la época intertestamentaria, Dios mueve todo en la historia para que solo 2 que nos interesan, los Ptolomeos y los Seleucos. Unos se van hacia la región de Egipto con el poderío militar, otros hacia la región de Siria, estableciendo su capital en Antíoco. Se pelearon, qué raro, se pelearon, se disputaron la tierra de Israel, la tierra, el territorio que hoy es Israel, se lo empezaron a disputar. La historia nos dice que entre el año 320 antes de Cristo, antes de Cristo. Cristo no ha nacido, hermanos, son 300 años antes de la anunciación del ángel Gabriel a María. 300 años está sucediendo todo esto. Dios mueve los hilos de la historia 300 años antes de que el ángel visitara a María en Nazaret. En el año 320 al año 198 antes de Cristo, gobernaron los Ptolomeos en la tierra judía, en la tierra de Israel. En esta época resalta una famosísima reina llamada Cleopatra. La reina Cleopatra, que hasta películas se han hecho de ella, es famosa
porque ella, la reina Cleopatra, es la última reina de la dinastía de los Ptolomeos. Año 30. Fíjense, 30 años antes de que Cristo naciera es la época de la reina Cleopatra. Apenas 30 años antes de la anunciación del ángel a María. 30 escasos años antes, la reina Cleopatra fue la última reina de la dinastía de los Ptolomeos. La historia nos dice, por otro lado, que también los seleucos, por eso me interesan los dos generales de Alejandro el Magno, los seleucos también conquistaron la tierra de Israel. Los seleucos. Entre el año 198 antes de Cristo al año 164 antes de Cristo. Y ahí surge un rey que me interesa mucho. El rey Seleuco Antíoco IV Epífanes. Sube al poder y quiere hacer este general, este rey, lo mismo que hizo Alejandro el Magno cientos de años atrás: helenizar el territorio de Palestina, o sea, el territorio de lo que hoy es Israel. Hermanos, la palabra Palestina no está en la Biblia. La palabra Palestina se la pusieron los romanos a la tierra de Israel. Pero para que tengas una idea de lo que estoy hablando, cuando hablo de la tierra de Palestina, estoy hablando de la tierra de Israel, en términos generales. Entre el año 198, apenas 198 antes de Cristo, al año 164, recuerden que antes de Cristo la historia se cuenta en cuenta regresiva y nosotros hoy contamos al revés: 2025, 2026, 2027. ¿Quién fue el parteaguas de la historia, señores historiadores? Cristo. No fue Aristóteles, no fue Gandhi, no fue Nietzsche, no fue Marx. Y espero que ese Cristo sea también el parteaguas de tu vida. Un antes y un después. Entre el año 198 antes de Cristo y el 164 antes de Cristo, el rey Seleuco Antíoco IV Epifanio, así se le llama, sube al poder. ¿Y qué quiere hacer este hombre? Infiltrar, enseñar griego, cultura griega a los judíos. Eso lo había pretendido Alejandro el Magno y lo logró. Bueno, pues este rey quiere helenizar. Vean, hermanos, con esto lo que les quiero mostrar. ¿Ven que la historia es igual? ¿Qué te quieren enseñar allá afuera tus maestros ateos y agnósticos? ¿No te quieren helenizar? ¿Qué no es acaso que te quieren arrancar esto por meterte tanta cochinada y basura en tu cabeza? Vean lo que hicieron estos reyes. No, ¿cómo que un dios judío? No, es Zeus. No, no es el templo. Vamos a profanar ese templo, y de hecho lo hizo. No vayas a la iglesia, no vayas a tu culto cristiano. O sea, el mundo allá afuera tiene ese espíritu diabólico de quererte meter, de arrancar tu fe, de desviarte de tu fe. Eso es diabólico. Eso se llama una asimilación diabólica. Te meten el alimento, te meten sus cochinadas, te meten sus ideologías, te meten un estilo de vida antibíblico. Eso hizo Antíoco IV Epifanio. Paganizó Jerusalén, la paganizó. Cuídate que en tu vida estés paganizado, querido. Tu vida debe estar regida por la palabra del Señor, no por el paganismo, secularismo, pragmatismo de allá afuera. Cuidado con esas filosofías. Detéctalas, combátelas y deséchalas. Pragmatismo, secularización,
paganismo y todo eso que se está infiltrando a la iglesia, tal como Antíoco IV Epifanio, tal como Alejandro el Magno, tal como Nabucodonosor con Daniel. Ese espíritu diabólico sigue operando hoy. La iglesia levanta la verdad de las escrituras. Un cristiano sabe qué responder a cualquier intento de secularización en tu vida. Un cristiano sabe contestar ante cualquier intento de paganización en tu vida. Detecta, por favor, qué es lo que te están enseñando allá afuera, que es antibíblico. La historia nos dice que este terrible personaje desecró, escúchenme esta palabra, desecró el templo. El templo. El que Nehemías se volvió a reconstruir. ¿Se acuerdan cuando vimos la Biblia libro por libro, que los llevé a la historia porque el rey Nabucodonosor lo destruyó? Pasaron años y Dios volvió a levantar un segundo templo. Todo eso lo expliqué en la serie La Biblia libro por libro. Bueno, pues este segundo templo fue desecrado. Año 168 antes de Cristo. Este rey introduce en el altar un cerdo y lo profana. Un animal considerado por la ley judía como un animal impuro. Vean lo que hace Satanás, burlándose de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Dios ordenó corderos, Dios ordenó becerros, Dios ordenó palomas. Había todo un ritual levítico que también les expliqué de cómo eran los sacrificios antiguo testamentarios. El diablo, imitando, burlándose del sacrificio que todo apunta hacia Jesucristo, llega este hombre perverso y para burla desecró el templo y en el año 168 sacrificó un cerdo, burlándose de Dios. Para algunos escatólogos esto estuvo profetizado. Acompáñenme otra vez a la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 9. Para algunos escatólogos, y no me quiero meter a lo complejo de la escatología, pero en Daniel capítulo 8, versículo 9, vean lo que profetizó Daniel estando en Babilonia. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, dice el versículo 8, estoy en Daniel, capítulo 8, versículo 8. Aquel gran cuerno fue quebrado, en su lugar sucedieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y ahí vean, hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es esa tierra gloriosa? Jerusalén. En el capítulo 11 del mismo libro de Daniel, capítulo 11, versículo 21, no me quiero meter mucho con la compleja, fascinante escatología, pero vean Daniel 11, 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no le darán la honra del cielo. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Hermanos, solo les quiero mostrar algunas pinceladas de que posiblemente para algunos escatólogos ese cuerno pequeño de Daniel 8:9, ese hombre despreciable de Daniel 11:21 puede ser considerado Antíoco IV Epifanio, que profana en la tierra gloriosa, sacrificando un cerdo el templo del Señor. Esto provocó una revuelta. Se escandalizó una familia llamada la familia de los Macabeos. En el año 167 antes de Cristo,
un hombre judío llamado Matatías, su esposa y 5 hijos se rebelaron en las montañas. Un hombre tomó a su esposa, tomó a sus 5 hijos. Y qué curioso, señores historiadores, hizo lo mismo que Fidel Castro en Cuba cuando lanzó la guerra cubana. Se fue a la montaña. Y en la montaña se confabula una revuelta que se llama en la historia la revuelta de la familia de los Macabeos. Macabeo fue en realidad el apodo de Judas. Así se llama. Judas Macabeo. Y uno de los 5 hijos, por cierto, te voy a narrar lo que la historia dice de cómo mueren estos pobres muchachos. Mutilados enfrente de su padre y de su madre, los del imperio de Antíoco IV Epifanio, descendiente de los generales de Alejandro el Magno. ¿Sabes qué hicieron estos hombres perversos con los hijos de Judas Macabeo? Los mutilaron y luego los colocaron en un sartén para freírlos. Enfrente de su madre. Así murieron estos muchachos por la revuelta de que querían volver a tomar el templo. Cuando muere Judas Macabeo, le suceden 2 muchachos llamados Jonatán y Simón. Matatías inició la revolución y cuando Judas Macabeo muere, le suceden un hombre llamado Jonatán y otro hombre llamado Simón. Fue hasta el año 143 antes de Cristo que cesaron las luchas. Se da una temporal paz e independencia en el territorio de Judea. En ese tiempo gobernó una familia llamada la familia Asmonea. Y en el año 63 antes de Cristo se vuelve a dar otra guerra civil, porque ahí vienen los romanos. El general Pompeyo, tome nota de este general, el general Pompeyo entra con una guerra en el año 63 antes de Cristo y vuelve a reconquistar todo el territorio de Palestina. Entonces, recapitulo porque al final de mi mensaje, si me da tiempo, voy a volver a recordar lo que aconteció en el templo en aquel lejano, ¿verdad?, año 168 antes de Cristo, en que este hombre llamado Antíoco Epífanes profanó el templo. Lo voy a retomar porque ahí sucedió algo milagroso. Pero para avanzar un poquito en la historia, quiero llegar al año 63. Se vuelve a dar una guerra. A pesar de que hubo una muy corta época de tranquilidad en el territorio de Judea entre el año 142 y el año 64 antes de Cristo. Ahí hay un breve periodo de tranquilidad en la problemática hasta hoy tierra de Israel. Hubo una corta época de paz hasta que en el año 63 el general Pompeyo conquista y vuelve a oprimir a los judíos asentados en el territorio de Israel. Fíjense cómo reaccionan los judíos en el Nuevo Testamento. Acompáñenme y vean. Vamos a, ahora sí, poco a poquito, hermanos, adentrarnos al Nuevo Testamento y vas a comprender Juan capítulo 8. Vean el Evangelio de Juan capítulo 8. Te voy a presentar cómo es de orgulloso
el corazón del hombre. Si hay un pueblo que estuvo oprimido, subyugado, esclavizado desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, en la época en que estamos abriendo la Biblia, si hay un pueblo que experimentó la esclavitud, ¿quién fue? Los judíos. Te voy a presentar en el ambiente cuando Jesús les dice algo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 33. Le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué mentirosos. ¿Se dan cuenta cómo es el judío hasta el día de hoy? No, somos descendientes del padre Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? ¿De veras creen que hayan sido libres, hermanos? No. La historia no dice eso, señores judíos. La historia dice que siempre han vivido bajo opresión. Tantito se liberaron de los griegos cuando en el año 63 otra guerra provoca que el general romano Pompeyo los volviera a conquistar. Aquí están bajo el yugo romano. Cuando dicen estas palabras en Juan capítulo 8 versículo 33, están bajo el yugo romano, no son libres, no son un territorio libre, son mentiras lo que le están diciendo a Cristo. Eso habla de la putrefacción del orgullo humano. No reconoces que eres esclavo del pecado. No, no soy alcohólico. No, no soy marihuano. No, yo no soy adicto a la pornografía. No, yo no soy esto. Yo no. No, yo no soy no, yo no, con el dinero no tengo problema. No, yo no. Eres orgulloso. Claro que eres esclavo y no quieres detectar y no te gusta que te digan que eres esclavo. Que por cierto, en el mundo o eres esclavo del diablo o eres esclavo de Cristo. ¿Sabían eso? Hermanos, no hay hombres libres. O eres esclavo del diablo o te vuelves esclavo de Cristo. Tan tan. Como tampoco hay huérfanos. No, en el mundo no hay huérfanos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Crees tú? ¿Crees tú que no eres huérfano? ¿Crees tú que eres libre? No. Dios te desenmascara. Eres hijo del diablo si no estás en Cristo. Así los judíos de esa época. No, nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, no sé cómo llamarle a todo lo que hicieron estos imperios con este pueblo por rebeldes. Precisamente por su desobediencia. Por eso llegaron los babilonios, por eso llegaron los medos persas, por eso llegaron los griegos, por eso están bajo un yugo romano, por desobedientes. En el año 37 antes de Cristo, los romanos eligen a un hombre llamado Herodes el Grande. Ahora sí, tienen un panorama de la sucesión del poder político en el periodo intertestamentario. Ahora vas a conocer de dónde salió Herodes. Herodes el Grande. Y este Herodes es el que manda matar a todos los niños de Belén. ¿Quién lo puso? Los romanos. Año 37 antes de Cristo. Vamos a los grupos revolucionarios. Número 2. Pero antes, miren lo que hace el Señor Jesucristo con un grupo revolucionario. Acompáñenme a Mateo, capítulo 10, versículo 4.
Mateo, capítulo 10, versículo 4. En el periodo intertestamentario, hermanos, está la familia de los macabeos con una revuelta tremenda. ¿Qué hicieron los macabeos? Se rebelaron contra la helenización. Así se llama este proceso de quererles meter la religión, la cultura griega al pueblo judío. Helenización. Ellos quieren meter la adoración pagana y hubo una resistencia de la familia de los macabeos. Muy bien. Ese es un grupo revolucionario ahí, en el periodo intertestamentario. ¿Pero qué creen? Jesús, cuando llama a los 12, uno de ellos viene de un grupo de revoltosos. Se llaman los celotes. Rebeldes contra los romanos. Rebeldes contra el pago de impuestos. Qué raro. Rebeldes contra el pago de los impuestos que exige el imperio romano, que se levantan un grupo en el periodo intertestamentario llamado los celotes. Miren lo que hace nuestro precioso, hermoso Salvador. Con todo respeto, si te escogió a ti, también va a escoger a un celote. Mateo 10:4. Simón, algunas versiones dicen el celote. Otras versiones como Reina Valera 60 dicen Simón, el cananista. Y ahí curioso, al menos en Mateo 10:4 aparece junto al revoltoso el que viene de este grupo de rebeldes contra los romanos por el pago de impuestos exigidos que se levantan en el periodo intertestamentario. Ahí lo acompaña en el versículo 4 el traidor. Cristo tenía dentro de los 12 a un hombre que entendió que no hay que rebelarse contra la autoridad. Baja las manitas, humíllate ante tu Dios. Es verdad, estamos oprimidos bajo los romanos, pero cuando tú vienes a Cristo, tu cosmovisión rebelde se te quita, querido. Entran en Cristo, vienen a Cristo, y curiosamente me llama tanto la atención que junto a Simón el cananista, o muchos aquí identifican a Simón el celote, el evangelista Mateo lo coloca junto al traidor. Seguidor de Jesús. Mateo 10:4. Entonces, hermanos, para entender quiénes son los celotes, ya te lo expliqué, surgen en el periodo intertestamentario por la rebeldía contra los romanos y porque no quieren pagar impuestos. Posiblemente Barrabás era otro celote. Había muchos grupos revolucionarios en la época de Jesús. Tercer grupo, tremendo, la religión. La historia humana es la historia de la religión. Carlos Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Porque ante un experto sociólogo en religiones, es muy interesante que el hombre es religioso. En la época de Cristo encontramos escribas, fariseos, saduceos, y curiosamente aparece un órgano colegiado, 71 ancianos prominentes que conforman el más grande tribunal de administración de justicia dentro de la opresión en la que están. Los romanos les dejaban tener ciertas prácticas,
Los romanos los dejaban reunirse en sus sinagogas. Los romanos los dejaban que se reunieran en el Sanedrín. Pero no aplicas la pena de muerte. La pena de muerte, lo que los juristas romanos llaman el ius gladi, el derecho de la espada, la tiene Roma. Yo aplico la pena capital, no el Sanedrín. Por eso cuando a Jesús lo arrestan, no lo pueden apedrear ellos, como si lo hicieron con Esteban, por cierto. A Cristo, otra vez, vean cómo Dios mueve todo en el plan orquestado de su decreto. Lo llevan ante el Sanedrín. ¿Y cuál era la pena que este órgano colegiado debía de imponer a un blasfemo? Ser apedreado. Pero como ellos no tienen el ius gladi, el derecho de espada, lo tienen que llevar al siguiente día, muy temprano, al procurador romano Poncio Pilato. Él sí, ellos sí tienen el ius gladi, ellos lo pueden matar. ¿Y cuál es la forma? Escúchame, ¿cuál fue la forma, el método que Dios escogió para salvarte? Fue la cruz. Él escogió los clavos. ¿Me escucharon, iglesia? Él escogió los clavos por ti. ¿Quiénes son los escribas? Vamos a revisar los grupos religiosos. Son un tremendo grupo de estudiantes del Antiguo Testamento. Se dedicaban a estudiar el Tanaj, de Génesis, en nuestras Biblias, a Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Ellos creían que por su desobediencia fueron exiliados. Ellos tenían perfectamente claro que el exilio que están sufriendo bajo Roma era por su falta de obediencia a la ley de Dios. Los escribas eran considerados, escúchame, la autoridad máxima en la interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento. Eran gente muy renombrada, muy estudiada. Un escriba era un experto en la interpretación de los textos antiguo testamentarios. También en la época de Jesús hay un grupo de maestros. Rabí o rabino o raboni son términos similares que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los rabís? Son los maestros que enseñan lo que los escribas interpretan. El escriba interpreta la ley, el rabí la enseña. Los rabís son los maestros que enseñan lo que los escribas interpretan. Había en la época de Jesús prominentes rabinos con sus discípulos. Era un privilegio que un niño judío se hiciera discípulo de Gamaliel, de Hillel, de Shammai. Les estoy dando nombres que aparecen en la historia extrabíblica de prominentes, salvo Gamaliel que sí está en la Biblia, prominentes rabinos. Y era un honor que un niño a los pies del rabino fuera a estudiar las escrituras. Jesucristo, con tan solo 12 años, impacta a todo el conjunto de religiosos que hay en el templo, incluyendo rabinos. 12 años. Y cuando llega a los 30, es muy joven. Sí, hermanos, les voy a decir por qué. Porque para llegar a ser considerado un rabí, eran hasta los 60, 70 años de edad para que yo te pueda decir raboni o rabí.
Pero aparece un humilde carpintero que a los 30 años empieza a predicar con un mensaje que transforma, que empieza a contar parábolas, que nos empieza a decir cosas del cielo. Y a los 30 años, vean lo que registra Mateo capítulo 7, versículo 28. Mateo capítulo 7, versículo 28. Miren cómo el Nuevo Testamento nos va dando luz de lo que hay que estudiar en el periodo intertestamentario. Para llegar a ser un rabí reconocido, había que pasar muchos años. Y en Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, claro, están acostumbrados a que Gamaliel tiene 60 años y ese sí es un rabí. Este es un joven de 30 años. Se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Vean el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y ahora vas a entender por qué dice, no como los escribas. Ya sabes quiénes son los escribas. ¿Quién? Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, algunos rabinos reconocen que el rabino Jesús obtuvo su autoridad directamente de parte de Dios, no de un maestro secular. Sí, señores, porque Jesús es Dios. Cuando terminó Jesús estas palabras, lee todo el capítulo 5, 6 y 7 y espero que tu corazón también se admire del sermón magistral que Cristo hizo en el sermón de la montaña. ¿Cómo no vas a quedar admirado de que el Señor te diga, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Cómo no te vas a admirar cuando Dios te pide que voltees a ver los pájaros del cielo y Dios te dará de comer? ¿Cómo no te vas a quedar admirado de la doctrina que proviene de Dios? Dios te está hablando que no te afanes, que pongas tu confianza en Él, que todo lo que el sermón de la montaña nos explica es magistral. Es un sermón impactante que debe transformar la vida de todo aquel que lo estudia, que lo lee y se sienta a los pies del más grande rabino que ha existido en el mundo. Así tiene que ser transformada tu vida, mi hermana y mi hermano en Cristo. Se admiraban de su doctrina, les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los respetados, son respetados escribas. A los 30 años, esta autoridad se la dio Dios mismo. No es la autoridad de otro maestro como Gamaliel, Hillel o Shammai, que eran considerados rabinos hasta la edad avanzada. Este es un hombre de 30 años. Además, hermanos, en este tiempo intertestamentario había la necesidad de adorar a Dios, pero estaban dispersos en muchos pueblos fuera de Jerusalén y entonces surgen las sinagogas. Se crearon las sinagogas como lugares de reunión a donde el pueblo judío tenía la necesidad de adorar al Señor. Eran lugares de adoración, eran lugares de enseñanza de la palabra de Dios mientras estaban en el exilio. No todos estaban los judíos concentrados en Jerusalén. Por lo tanto, las sinagogas ayudaron a que Nazaret, por ejemplo, famosa porque ahí Jesús, curioso, Jesús se congregaba en la sinagoga. Termino con los fariseos rápidamente. Fariseos que eran conservadores. Ellos estimulaban la separación entre ellos y la sociedad secular. Hermanos, no crean que los fariseos empezaron mal. No, todo lo contrario. Los fariseos eran un buen grupo. Eran un buen grupo que querían mantener la pureza doctrinal. Fíjense cómo comenzaron los fariseos. Cuídate en tu vida de empezar bien, queriendo cuidar la pureza doctrinal
y te desvíes de la palabra del Señor. Eso le pasó a los fariseos. Iban bien, empezaron bien, entendían la santidad en este sentido de separación entre ellos y la sociedad secular. Gozaban del favor de todos los habitantes del territorio judío. Fue un buen grupo, hermanos. Querían mantener la pureza doctrinal, pero algo pasó. Se desviaron. Cuidado con ese desvío de la pureza de las Escrituras. Y finalmente el Sanedrín, perdón, los saduceos, me faltan ahí, saduceos. Vamos a Hechos 23 y termino, ya se me fue el tiempo. Hechos 23. Ya no les voy a contar el Hanukkah. Hechos 23, versículos del 6 al 8. Para entender Hechos 23 del 6 al 8 hay que ir al periodo intertestamentario. ¿Por qué? Vean, Hechos 23, 6. Pablo, por cierto, era fariseo, ¿se acuerdan? Pablo era fariseo. Pablo, notando que una parte era de ¿quién? Saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, ahí está. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y toca un tema. No te atrevas a tocarle ese tema a un saduceo. ¿No creen? ¿No creen en la resurrección? Como tus profesores ateos de tu escuela, no creen eso. Son los saduceos modernos de hoy. Liberales, de la aristocracia, políticos, guardianes de las políticas del templo. Creían en la Torá, pero no creían ni en ángeles ni en la resurrección de los muertos. Por eso, en Hechos capítulo 23, versículos del 6 al 8, Pablo los lleva a un entrampado doctrinal entre fariseos y saduceos. Dice el versículo 8, los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay ángeles, que tampoco hay espíritus. ¿Ya viste de dónde vienen las corrientes de tus maestros ateos, agnósticos? No creen, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces se provocó un problemón ahí. Entendemos que los saduceos, hermanos, eran liberales, eran aristocráticos, políticos, guardianes de las políticas del templo. Sus prácticas, claro, creían en la ley judía, pero no creían ni en los ángeles ni en la resurrección. ¿Dónde surgen? En el periodo intertestamentario. Ahí surge los saduceos. Finalmente, el Sanedrín, órgano colegiado compuesto por 70 hombres, algunos escribas, algunos eran fariseos y otros eran saduceos. Vean la mezcolanza que hay ahí. Y el jefe que se elegía era otro integrante llamado el sumo sacerdote, lo que nos da un total de 71 miembros entre fariseos, escribas y saduceos. Había una mezcla. Eso es el Sanedrín. A ese órgano colegiado, en la noche de su arresto, primero ante la casa de Anás, luego lo llevan con Caifás de manera violatoria del derecho hebreo y lo llevan a este aparente colegiado órgano de justicia para que compareciera Jesús. En este entonces, Caifás es el sumo sacerdote. Entonces, hermanos, en el periodo intertestamentario, sucesión de poder político, grupos revolucionarios, grupos religiosos, y hasta ahí me quedé. Nos falta contemplar con asombro que para mí
algo que me impactó. Dios otra vez está moviendo todos los acontecimientos de la historia, porque ahora viene otra vez su Hijo. Vamos a esperar que les explique algo. Acompáñenme a Juan capítulo 10, verso 22. Y me gusta dejarlos picados, discúlpenme. Disfruto mucho que ni parpadean. En Juan capítulo 10. Versículo 22. Celebrase en Jerusalén. ¿Qué se celebraba en Jerusalén en Juan 10, 22? ¿Qué temporada del año era? Ok. Todo un buen estudiante de la Biblia no va a encontrar en las fiestas de Jehová, Pascua, panes sin levadura, primicias, Shavuot, Sukkot, todas estas fiestas, hermanos, están reguladas en un calendario. Son las fiestas de Jehová, no del pueblo judío. Y un buen estudiante de la Biblia no encuentra en el calendario de las fiestas de Jehová la fiesta de la dedicación. ¿Cuál es esa? Hay que ir al periodo intertestamentario. Ahí sucedió un milagro. Nos vemos en 8 días. Bueno, no, en 8 días no, porque dentro de 8 días es un mensaje especial por Semana Santa. Empezamos con la Semana Mayor y vamos a tener aquí algo hermoso con las palmas y un mensaje especial de ese burrito que cargó a un rey. Pónganse de pie, hermanos. Dicen los politólogos de hoy, los internacionalistas de hoy, los especialistas en el comercio, los especialistas en relaciones internacionales, que el mundo tal pareciera que vuelve otra vez al imperialismo. Interesante lo que estamos viendo. Imperios otra vez. Naciones que se están ajustando por toda la cuestión de los aranceles y todo lo que ya todos sabemos que está pasando. Hermanos, Dios es el Dios que mueve todo lo que tenga que mover en el escenario del mundo, porque se tiene que cumplir tal como fue profetizado, que su Hijo regresaría. Otra vez, el mundo se siente cada día más vacío. Otra vez, ve cómo está el mundo. Incertidumbre, dinero que se esfuma de la bolsa de valores de un minuto a otro. ¿Cómo está el mundo de hoy? ¿Has visto el florecimiento y la proliferación de un montón de religiones? ¿Te das cuenta cómo es el hombre de soberbio con la sabiduría y el conocimiento? La ciencia. ¿Te estás dando cuenta cómo le está dando rienda suelta al placer? ¿Te estás dando cuenta lo que implica que un hombre tenga el poder? Babilonia, Media y Persia, Grecia,
y Roma. Otra vez es lo mismo. Cristo viene. Maranata, eres el Dios de la historia, Señor. Aquí está tu iglesia, no dejándonos llevar por lo que el mundo vacío y sin esperanza está contemplando el día de hoy. Tu pueblo sabe que no es una religión oriental, ni prácticas, ni filosofías. Tu pueblo entiende dónde se encuentra la verdadera sabiduría. Amado Dios, tu pueblo entiende lo que es la santidad. Tu pueblo debe de entender qué significa el poder, el derroche de placeres. Amado Señor, tu iglesia, hoy como nunca antes, contemplamos con gran expectación tu regreso. Lo anunciaste, lo profetizaste y se cumplirá. Padre, hoy nuevamente el mundo está contemplando ese vacío de sequedad, de desolación, de incertidumbre, de miedo ante todo lo que vivimos. La maldad del hombre va en aumento y la incertidumbre en todos los foros internacionales es la constante. No sabemos lo que suceda mañana. Estamos ante un nuevo orden mundial. Se están ajustando las piezas hacia el imperialismo, el proteccionismo y tantos términos económicos, financieros, internacionales, que estamos siendo bombardeados y bombardeados. Oh Dios, más allá del avance del mundo secular que está en tus manos, hoy nos ponemos en tus manos, porque eres el dueño de mi vida y eres el Dios de mi historia. Gracias esta mañana por llevarme a un repaso histórico de cómo tú preparaste todo para la llegada de tu Hijo al ser enviado a esa humilde aldea donde nació. Y lo hiciste por aquellos que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo. Hoy nuevamente estás preparando el escenario del mundo para tu regreso. Despierta, iglesia, y espera, porque Cristo vendrá por ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da esperanza. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Eres Dios, el Dios de mi vida, el Dios de mis padres, el Dios de mis hijos y de mi descendencia. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, oh Dios, majestuoso y grandioso Señor del universo, Rey de reyes, Señor de señores, que tienes en tus manos el destino de la humanidad. Ven pronto por tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.